Jóvenes y señoritas, un nuevo tema: la métrica, licencias poéticas y la ley del acento. Arte métrica, o simplemente métrica. Arte métrica, es la parte de la perceptiva que estudia el modo de expresar pensamientos y sentimientos en verso, que pierden su vitalidad cuando es simplemente prosa. Se llama también métrica. La métrica castellana es el arte de expresar en verso y con palabras castellanas pensamientos y sentimientos estéticos, de acuerdo a reglas derivadas de la tradición literaria castellana. Una diferencia: prosa y verso. ¿A qué se llama prosa? Se llama prosa la expresión sencilla, lógica y corriente de los pensamientos, tal como se habla y el trato común de las personas. Existe prosa vulgar, cuando dicha expresión se la hace sin buscar efecto artístico, cuando en las oraciones hay sintaxis regular, cuando se emplean las palabras con la significación que la gente culta entiende comúnmente. La prosa artística es cuando va revestida de cierto esplendor, usando figuras literarias y con el fin de despertar emociones estéticas y placenteras. Bueno, ¿qué es el verso? O los versos. Los versos son oraciones sometidas a un ritmo determinado, no solo interno, sino también externo y a intervalos regulares. Esta definición se refiere esencialmente a los versos clásicos de la lengua castellana, no al verso libre moderno, pero adopta una forma pomposa, llena de figuras literarias inconcebibles en la prosa. Ahora, ¿qué es poesía? La poesía es un estado de ánimo. Existe cuando el espíritu, guiado por el entusiasmo y la emoción, ve, más allá del mundo sensorial cotidiano, una especie de transmundo lleno de belleza. Descubre relaciones misteriosas entre las cosas. El hombre capaz de sentir ese otro aspecto y se llama poeta. Y viene del griego poetis, que significa creador. Un poeta, cuando ve un cráneo, dice: una agria calavera que desde el otro lado de la muerte me contempla. Y ante un búho agazapado sobre una piedra dice: el siniestro búho guardián solitario de las melancólicas ruinas. Es un estado de ánimo y ajeno al mundo simplemente antológico o intangible. Muchos dicen que el poeta vive en un plano distinto, que ha encontrado en otro mundo y está en estado de arrebato y éxtasis, que se llama inspiración. Y de todo lo dicho, vamos a deslucir los siguientes pasos. El lenguaje ordinario de la poesía es el verso. Para escribir buenos versos es preciso estudiar técnicas y métrica. Y cuando hay talento, es posible llegar a una gran maestría. Y finalmente la técnica y la maestría en su manejo no bastan para ser un poeta. Existen seres privilegiados que nacieron con un don de la sensibilidad a los valores de la belleza y pueden ser poetas verdaderos. Por regla general, no es suficiente tener el don. También debe aprender los secretos de la técnica del verso. Los versos no constituyen por sí solos una obra poética. Necesitan del don. Podrán ser aglomeraciones de frases o más o menos rítmicas, pero nunca podrán ser poesía. La poesía también puede expresar mediante la música y las artes plásticas. Aunque cambien los gustos, la sensibilidad o la época, hay elementos permanentes y eternos, como la belleza o como la misma naturaleza humana. Ahora, veremos el lenguaje poético. ¿Qué es el lenguaje poético? Es un lenguaje espléndido,
el que brota espontáneamente de los labios del poeta cuando entra en contacto con la belleza a través de una intuición emocional. El lenguaje poético es delicado, tiene buen gusto, lleno de figuras literarias, metáforas, arrebatos líricos, descripciones. El poeta siempre utilizará un lenguaje fogoso, sutil, propio y característico de la poesía. En la poesía no existe un orden lógico de la sintaxis regular que caracteriza a la prosa misma. Bueno, otro punto. Vamos a observar las licencias poéticas y vamos a ver qué son las licencias poéticas. En forma general, dice, las licencias poéticas son libertades que el lenguaje literario concede al escritor para facilitarle la composición. El lenguaje poético permite una serie de libertades relacionadas con el acento, con la estructura misma de las palabras. Podemos observar los más usuales: la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa es la fusión fonética de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente, dentro de un mismo verso, de tal manera que se pronuncie una sola emisión de voz. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a observar. Dice, yo fui el orgullo como se es la cumbre. Gramaticalmente, si contamos, está separado por las barras, tiene 13 sílabas y podemos contar. Yo fui el orgullo como se es la cumbre. No, ahí está, 13 sílabas. Y se puede resumir con sílabas, sil y una g, sílabas gramaticales. Bueno, esto conocemos. Ahora vamos a ver la parte métrica, las sílabas métricas. Dice, yo fui, ya lo ha unido. No, dice la última letra con lo que antecede. Vamos a volver a ver. Sí, aquí dice vocal. Es una fusión fonética de la vocal final. Ahí está la vocal final. Yo fui. Y aquí yo fui. Él está uniéndose. Fui, ¿no? Fui. El orgullo como, y aquí nuevamente, se es ha unido la sílaba, las últimas letras de la que antecede con la primera del que sigue. Inclusive ha perdido una vocal, no se es, no ya perdí. Entonces, si ahora hacemos el recuento de las sílabas métricas, observamos que tiene solamente 11 sílabas. Abreviados 11 sílabas métricas. Vamos a observar ahora la sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? La sinéresis es una sinalefa dentro de la palabra. De dos vocales que no forman diptongo, formamos un diptongo. ¿No? Y aquí tenemos. Vamos a ver primero las sílabas gramaticales. Y reabres, fieras, fiera, el manantial de lágrimas. No, ahí tenemos lo que nosotros ya conocemos, el recuento de sílabas gramaticales. Ahora, si observamos en el ejemplo, está uniendo los diptongos, el adiptongo, para trabajar en forma separada, no a unir. Nuevamente, entonces, ¿qué es la sinalefa? Dice, es la sinéresis es una sinalefa dentro de la palabra. Entonces, aquí ha unido, ¿no? Ha unido. El adiptongo que había, reabres, ha unido, reabres. No, unido. Entonces está perdiendo sílabas. Esa que es, sí, esa es la única. Tiene, si hacemos el recuento de sílabas, 13 sílabas métricas. Vamos a observar ahora lo que es la diéresis. ¿Qué es la diéresis? Se produce cuando un diptongo es separado para los fines de pronunciación
y de recuento de sílabas en dos sílabas. No, ya conocemos, el diptongo es la unión de dos sílabas, de dos vocales, perdón. Entonces, aquí estamos viendo primero la gramatical. Virtuoso, causante. Son 6 sílabas, 3 en cada tiempo. Pero ahora, si queremos ver cuál es la diéresis, está separando el diptongo, que en gramática no puede ser, pero en literatura, en los versos, en el recuento de sílabas métricas, sí. Aquí tenemos virtuoso, causante. No, ahí está, el diptongo separado en los dos. Entonces, aumentado 2 sílabas y decimos 8 sílabas métricas. Esas son las libertades que da el verso castellano a los poetas. Licencias poéticas. Vamos a observar ahora los elementos del verso castellano. Ahora, ¿cuáles son los elementos del verso castellano? La medida, el ritmo, rima, pausa y cesura. Finalmente, lo más importante, la ley del acento castellano. Vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Qué es medida? Bueno, la medida es el número de sílabas métricas. Medir un verso es comprobar si dicho verso tiene el número de sílabas requerido. Ver si el verso consta o no consta teniendo en cuenta las licencias poéticas que ya hemos aprendido. El número de sílabas gramaticales no siempre concuerda con el número de sílabas métricas. ¿No? Ahí estamos observando, hemos observado en las licencias poéticas, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, dice noble y fuerte, madre amada, tiene 10 sílabas, pero el poeta requiere que sean 8, entonces va a utilizar la ley del, va a utilizar las licencias poéticas, no es ley, sino las licencias poéticas. Y dice noble, mire a unir, noble. No, se ha perdido una sílaba. Fuerte, madrea, igual a unido, drea, mada. ¿No? Entonces encontramos solamente 8 sílabas métricas. Necesariamente necesitaba el poeta de esa cantidad de sílabas. Ahora, ¿qué es el ritmo? Bueno, el ritmo resulta de la acertada colocación de los acentos rítmicos. Cada clase de verso tiene, según los casos de acentos, con el nombre de acentos necesarios. Esto no estamos observando porque no tenemos todo lo que necesitamos para poder explicar. Entonces, ¿qué es el ritmo? Es la música que tiene la poesía. No es lo acertado que hace el poeta al colocar ese ritmo, porque lo hace como cantando, ¿no? Podemos observar en un verso, por ejemplo, del himno nacional, en nuestro... No, aquí no se ha colocado, pero ese es el ritmo. Es la música. Ahora, ¿y qué es rima? La rima es la igualdad o la semejanza que existe entre 2 o más terminaciones de versos. Y existen 2 formas de rima clásicos, ¿no? Rima consonante y rima asonante. ¿Cuál es rima consonante? ¿O a qué se dice rima consonante? Rima consonante o perfecta es cuando a partir del acento constituyente u obligatorio tiene semejanza tanto en consonantes como en vocales. Y observamos el ejemplo. Aquí tenemos la palabra Florida. A partir de la ley del acento que dice, tenemos la palabra grave, Florida, ida. Y concuerda con vida, ida. ¿No es? A eso se llama rima consonante. Cuando a partir del acento obligatorio igualan en consonantes y vocales. Tenemos otro ejemplo. La bailarina, Ina, toma aspirina, Ina, igual. ¿No? Está tomando en cuenta
el acento obligatorio o constituyente. Ahora, ¿qué es rima sonante? ¿A qué se dice rima consonante? Rima sonante o imperfecta es cuando a partir del acento constituyente u obligatorio solo hay semejanza y no igualdad. Solo iguales en vocales, no en consonantes. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿No? Dormidos, dormidos, idos, y caminos, inos. Entonces, si observamos, las vocales se están igualando. I, o, de dormidos, y, o, de caminos. No, a eso se llama entonces rima asonante o imperfecta. Finalmente tenemos pausa y cesura. La pausa es un descanso métrico, que el poeta también toma en cuenta, y nosotros al leer también tenemos que tomar ese descanso métrico, especialmente si son versos de arte mayor, más de 9 sílabas. ¿Y qué es la cesura? La cesura también es una pausa, ¿no? Dice, es un corte hacia la mitad del verso de arte mayor, forma 2 hemistiquios, ¿no? Si tiene 14 sílabas, entonces 7, 7, para que tengan una especie de pausa. Ahora vamos a observar lo más importante, la ley del acento castellano, que hemos ido repitiendo a través de las explicaciones. ¿Qué es la ley del acento castellano? Dice, todo verso castellano lleva desde un acento obligatorio en la penúltima sílaba, en la última sílaba del verso. Para esta regla no hay excepción posible. Entonces, todos los versos castellanos deben terminar en palabra grave. De esta regla deriva la regla del acento final, que dice, el verso castellano debe terminar en palabra grave, en forma obligatoria, en palabra grave. Por ejemplo, honra, ¿sí? Es palabra grave. ¿Qué son las palabras graves? Cuando tienen el acento ortográfico prosódico en la penúltima sílaba. Honra, ¿sí? Libros, Petro. No, ahí tenemos lo que es la ley del acento final. No, todo verso castellano debe terminar entonces en palabra grave. Ahora, si el verso castellano terminase, dice, en una palabra esdrújula, debe perder una sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra lágrima. Tiene 3 sílabas. Pero todo verso castellano debe terminar en grave. Entonces aquí tenemos que está perdiendo una sílaba. Dice lágrima, 2 sílabas métricas y 3 sílabas gramaticales. ¿No? Entonces, hemos observado la ley del acento. Tenemos el otro. Si el verso castellano terminase en palabra aguda, debe ganar una sílaba más, ¿no? Porque debe terminar en palabra grave. Ya, volvemos a repetir, todo verso castellano debe terminar en una sílaba grave. Y esta es una aguda. Está terminando como en el ejemplo, azul. Entonces tiene solamente 2 sílabas. Pero de acuerdo a la ley del acento, debe ganar una sílaba más. Azul. Y ahí tenemos en el recuento 3 sílabas métricas. Jóvenes y señoritas, muchas gracias. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.